lindo es esforzarse así, amado, para estar en la casa del Señor. Ahora, si nosotros no nos esforzamos, ¿cuántas corrientes del mundo nos pueden arrastrar, amén, para sacarnos de la iglesia, para que siempre nos sirvan de tropiezo, para que nosotros no vengamos al culto? Hay muchas corrientes del mundo. Está el trabajo, está el pago del cheque. No, voy a llegar a tal hora el domingo a dejarte el cheque. Ya no vino a la iglesia porque usted está esperando su cheque. ¿Cuántos obstáculos? Amén. Aquel siervo de Dios se preocupa, dice: si me vas a pagar, págame en este día, págame a esta hora, y si no, pues nos vemos el siguiente día. Pero este día que tú estás escogiendo es el día del Señor. Yo necesito ir a la iglesia, estoy congregándome y hablar. Hay patrones, amado hermano, que son comprensivos. Amén. Cuando usted le dice: disculpa, ¿me puedes dar el cheque hoy? Es que mañana voy para el culto. Entonces, siempre poner su vida espiritual primero. Es muy importante hacerlo. Amén, hermanos. Poner su vida espiritual, poner la salvación de su alma primero, poner las cosas de arriba primero. Amén. ¿Por qué lo digo? No es por hablar del hermano que no vino por estar esperando su cheque. Lo estoy diciendo porque podemos todos caer en lo mismo. Amén. Todos podemos caer en ese error, que por cualquier cosita ya no venimos a la iglesia. ¿Usted cree que Dios no es inteligente? Dios es sabio. También los hijos de Dios somos sabios. Cuando usted no puede venir a la iglesia, no puede y no puede. Amén. Se le ponchó una llanta, hermano, iba para el culto. Mire, ahora no sé cómo. El Señor sabe. Amén. Le tocó trabajar. Ok, si no vienes al trabajo, te corro. Está bien, voy a ir a trabajar. El Señor sabe. Amén. Así de que nosotros como cristianos, amén, tenemos que hacernos entender, tenemos que darnos a conocer en el trabajo que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y una vez que nosotros ya expusimos esa información al patrón, entonces nosotros tenemos que enfatizarlo y acordarle al patrón siempre: acuérdese que este día yo tengo que irme temprano porque hay culto hoy. Por ejemplo, un jueves, o por ejemplo el sábado. Yo te trabajo el sábado, no es obligación trabajar el sábado. Yo te trabajo el sábado, pero a las 4 de la tarde me tengo que ir. Eso depende en dónde está trabajando, porque si está trabajando a 2 horas de aquí, tiene que ser más temprano para llegar temprano a la iglesia. Amén, hermano. Si el patrón quiere que usted trabaje el domingo, lo siento mucho, los domingos yo no trabajo. Amén. Yo me congrego, yo voy a la iglesia. Hay personas que trabajan el domingo, pero en la tarde o en la noche. Eso está bien, porque en la mañana puede venirse al culto. Amén. ¿Qué es lo que estoy enfatizando aquí? Estoy enfatizando aquí de que si usted y yo nos descuidamos, si nos descuidamos, de repente no vamos a tener nada de cristianos. ¿Por qué? Porque vamos a pasar trabajando, ganando dinero, ocupados de un montón de cosas que no convienen. Amén. ¿Por qué no convienen? Porque no nos salvan, no nos llevan al reino de los cielos. Las cosas que estamos viendo últimamente son peligrosas. Los tiempos que estamos viviendo ahora son tiempos peligrosos. No podemos darnos el lujo, amado hermano, de vivir a nuestro antojo, dándole rienda suelta a todo lo que el mundo nos ofrece, obedeciendo más a los hombres que a Dios, obedeciendo más a los hombres que lo que dice Dios en la Biblia. Amén. Entonces, si nosotros medio nos descuidamos, vamos a terminar como ellos, igual que los mundanos, igual como aquellos que no tienen iglesia donde ir, que no se congregan, que no son cristianos, y en el momento que tienen el tiempo de ir a la iglesia ya no tienen el deseo. ¿Por qué? Porque dejaron de congregarse hace tiempo, se enfriaron y ahora no sienten ningún deseo de ir a la iglesia. Ahora que tienen el tiempo ya no vienen. Amén. Entonces, por eso, en vez de caer en ese grave error, tenemos que abrir bien los ojos y esforzarnos para estar aquí. En el momento que pasa el problema y usted no pudo venir, bueno, por lo menos usted se ha estado congregando seguido. Amén. Pero qué feo es congregarse de vez en cuando y en el momento que venía para la iglesia sucedió el problema. Amén. Sucedió el problema. Ya no vino tampoco.
y entonces se perdió tanto tiempo que bien pudo venir y se perdió el tiempo que sí quería venir. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Por qué? Porque hay un diablo que existe y que el Señor lo reprenda. Ese es el causante de todos los problemas, la raíz de todos los problemas en este mundo. Amén. Si no existiera diablo, entonces no existiera Dios. Dios existe, existe Satanás. Amén. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí está el diablo para hacerle la vida de cuadritos a usted, para atravesársele a usted en el momento que usted quiere buscar de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Saber de que está el diablo, pero tenemos un Dios que es más poderoso que el diablo. El diablo tiene poder, pero nuestro Dios es todopoderoso. Todopoderoso. Y por eso el tema de esta hora: do not be afraid, I am with you to save you. No temas, yo estoy contigo para salvarte. Qué lindo es saber eso. Todos los problemas se fueron ahí. Una vez de que usted sabe que Dios está con usted, y está con usted no para hacerle daño, no para hacerle mal, sino para salvarlo. ¿Salvarlo de qué? ¿Cuántos problemas pasamos en esta tierra? Ahí está Dios para salvarlo de ese problema. Salvarlo, salvar su alma, llevarlo al reino de los cielos. Pase lo que pase, no te preocupes, no tengas miedo. Yo estoy contigo para salvarte. Amén, bendito sea Dios. Siempre oramos por nuestros hermanos. Ayúdeme a orar, amado hermano, por aquellos que dicen: voy a ir si esto no pasa. Ayúdenme a orar por ellos para que cambien esa frase. Voy a ir aunque al diablo no le guste. Voy a ir aunque el diablo no quiera que vaya. Yo voy a ir a la iglesia. Cambiar esa actitud. Esa actitud es una actitud, la misma actitud que agarramos cuando nos enojamos, que queremos agarrar del pescuezo a alguien, hacerlo pedazos. Esa misma actitud tenemos que agarrarla, pero para estar contra Satanás y decir: yo voy a ir a la iglesia, te guste o no, yo voy a ir al culto. Al menos que me muera, entonces no voy a ir. Pero mientras esté vivo, yo voy a ir al culto. Amén. Así, esa actitud, que la usemos para lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Esforzarnos para buscar a Dios. Si no lo hacemos, entonces el diablo va a estar así, aplaudiéndonos todo el tiempo cada hazaña que hacemos. Eso era lo que yo quería. Amén. No, nosotros estamos para hacer lo que el diablo quiere. Estamos para hacer lo que Dios quiere. Y Dios quiere que estemos con Él, así como Él ha prometido que Él está con nosotros. Amén. Así podamos decir nosotros: Señor, yo estoy contigo. Amén. Para ello, amado hermano, vamos a abrir la Biblia. Amén. En Ageo, capítulo 1. Ahí vamos a tomar como base esta preciosa enseñanza que el Señor nos ha regalado. Si tan solo la gente supiera de que Dios está con ellos, muchas enfermedades se librarían ahí. Hay personas que se enferman de tanta preocupación, de tanto nerviosismo, de tanto estrés. Se enferma la gente. Pero si tuviéramos confianza en las palabras de Dios, que dice: yo estoy contigo para salvarte, todo fuera diferente, hermano. La gente estaría más sana, sonreiría un poquito más. Ageo capítulo 1. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 7. Ageo capítulo 1, versículos 7 al 14. Leemos como está escrito: en el poderoso nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dijo? Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco,
y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, diga conmigo, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. ¿Qué hicieron? Oyeron, amén. ¿Qué oyeron? La voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Dios bendito, por tu palabra que hemos leído, Señor amado. Te suplicamos, Dios bendito, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón. Saca de nosotros lo que no te agrada, Dios amado, y llénanos de ti. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu Santo Espíritu, llénanos de tu palabra, Dios mío. Dios amado, habla a cada corazón aquí presente y a cada uno de mis hermanos que están viendo este video. Háblales por medio de esta palabra, Dios mío, por medio de este mensaje. Limpia las mentes, limpia los corazones de todo mal pensamiento, Dios mío, de toda maldad, de todo pecado. Límpianos por medio de tu palabra, por medio de tu consejo, Dios mío. Espíritu Santo, redarguye los corazones de pecado por medio de tu palabra. A cada uno de nosotros, Dios mío, queremos estar limpios, emblanquecidos. Dios amado, queremos estar emblanquecidos y limpios. Padre Santo, tu palabra limpia, Dios mío. Tu Hijo Jesucristo, con su sangre derramada en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado. Muchas gracias por tu Hijo Jesucristo. Nos ponemos en tus manos para que seas tú hablando a tu pueblo hoy, Dios mío. Úsanos por medio de tu Santo Espíritu, Padre, para que nosotros podamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Que no sea la carne, sino tu Espíritu predicando en esta hora. Atamos al diablo, atamos a todos sus demonios y los echamos fuera de este lugar, los reprendemos y los echamos fuera de este lugar en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Envía ángeles del cielo, Padre, que cerquen este lugar, que llenen esta casa, Dios mío, y que arresten todo demonio que se quiera entrometer en esta obra. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Meditad sobre vuestros caminos. Es importante detenernos un poco del ajetreo diario, el trabajo, las obligaciones, los biles, los niños, cuantas cosas que nos ocupan. Es bueno detenernos un poco a meditar. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. ¿Sobre qué vamos a meditar? No sobre el camino de su hermano,
No sobre el camino de la hermana, sobre el camino propio. ¿Cómo estoy viviendo? Amén. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o mi propia voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está en la palabra. Si leemos la Biblia, vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Si no la leemos, pero ponemos atención al mensaje de Dios y lo ponemos por obra, estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero si solo oímos, pero no obedecemos, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y por eso el Señor dice que meditemos en nuestros propios caminos. Dice, meditad sobre vuestros caminos. Y luego explica en el 8, subid al monte y traed madera. Está dando un mandamiento el Señor, amén, que quiere que se edifique su casa. El Señor quiere que el pueblo de Dios se ponga a trabajar para Dios, no para los hombres, no para ellos mismos. Quiere que el pueblo de Dios trabaje para Dios. Amado hermano, yo aprendí esto desde hace mucho tiempo. Cuando yo le doy a Dios lo que es de Dios, yo me voy a trabajar en lo secular, yo estoy trabajando para Dios. Porque de todo lo que yo recibo en lo secular, le doy al Señor su parte. Eso significa que estoy trabajando para Dios, no solo para mí. Cuando nosotros meditamos en nuestros propios caminos, todo lo que yo agarro es mío. Y mío, mío, mío. Y no comparte con nadie. No le da a Dios lo que es de Dios, que es el 10%. Entonces la persona está trabajando para sí misma, amén, y para gastar, dice la Biblia, en lo que no conviene, en lo que no aprovecha. Y mucha gente acapara bastante, pero así como acapara bastante durante tantos años, en un abrir y cerrar de ojos, todo se le viene abajo y quedó en cero. Porque Dios ha prometido en su palabra reprender por su pueblo al devorador. Es Satanás, el diablo. Amén. Pero si nosotros no hacemos lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, el Señor nos está reprendiendo al diablo, porque nosotros no se lo permitimos, porque nosotros no estamos obedeciendo su palabra. Entonces el Señor dice, mediten bien en esto. Amén. ¿Cómo están viviendo? ¿Por qué te está pasando lo que te está pasando? ¿Estamos entendiendo, iglesia? Amén. Entonces, está dando el Señor un mandamiento y dice que nos pongamos a trabajar en su casa. Le dice al pueblo que se ponga a trabajar en su casa. Amén. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 9 dice, buscáis mucho. Fíjese bien. Buscáis mucho y halláis poco. Dice, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. O sea, cuántos años de trabajo y cuántos años de ahorro, y el Señor lo disipa en un soplo. Amén. Y luego hace la pregunta al Señor, ¿por qué? Por eso nos pone a meditar. Amén. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta. ¿Qué es un desierto? Algo vacío. ¿Por qué está vacío? Hay puro sequedal allí, no hay nada. Amén. Vacía, hecha un desierto, la casa de Jehová, la iglesia del Señor. Amén. Por cuanto mi casa está desierta, o sea, no hay nadie. ¿A dónde está mi pueblo? Dice el Señor. ¿Por qué mi pueblo no se congrega? Mi casa está desierta y cada uno de vosotros, el Señor está hablando con su pueblo, cada uno de vosotros corre hacia su propia casa. Amén. Ya terminó el trabajo, ¿para dónde va? Para la casa. Amén. Pero no corre para la casa de Jehová. Por eso el Señor nos pone a meditar cómo están viviendo. Entonces dice, por eso, en el versículo 10, amén. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia.
Si no hay lluvia, no hay fruto, amado hermano. Si no hay fruto, no hay bendición. Amén. Se mueren los animales, se muere la cosecha, la siembra. No hay nada si no hay lluvia. Y dice el Señor, por eso se detuvo sobre vosotros la lluvia. Amén. Y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra. El Señor la llama. Amén. ¿Por qué? Porque la gente corría para su propia casa, en vez de correr para la casa de Dios a decir, gracias Señor por toda esta abundancia que nos has dado. Sea bendito tu nombre, Jehová. Amén. En vez de correr para la casa de Dios a darle gracias a Dios por todas las bendiciones, corrían a sus propios asuntos. Oh, tengo un banquete hoy. He invitado a mi compadre, a mi comadre, a mi tío, a mi tía, y hoy tenemos un banquete donde no podemos ir a la iglesia. Disfrutando toda la bendición que ha recibido de Dios sin irle a dar gracias a Dios a la casa. Entonces dice el Señor, por eso detuve la lluvia, por eso detuve los frutos, por eso llamé la sequía. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de vuestras manos. Sequía, sequía, sequía. Pura pérdida, 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 en nada de ganancia, porque la casa de Jehová estaba vacía, todo el mundo corría a sus propios asuntos y nada para los asuntos de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces hay maldición. En vez de bendición hay maldición. Cuando nosotros no nos acordamos de Dios para darle gracias, para buscarlo, para glorificarle, para darle aunque sea una alabanza. Amén. Eso está hablando el profeta Ageo a oídos del pueblo. El versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac. ¿Qué fue lo que hizo? Oyó. ¿Qué fue lo que oyó? La palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios, mire lo que sucede. Dice, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Estaban oyendo la voz de Dios, amén. Y las palabras del profeta Jehová, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué pasa cuando el pueblo se pone atento para oír la voz de Dios? Viene temor de Dios al pueblo. Amén. Esa es la clave de todo. Todos los que estamos aquí, todos los que están viendo este video, esa es la clave. Temor de Dios. El hombre que teme a Dios no peca. La mujer que teme a Dios no peca. Lo único que le espera es bendición y vida eterna. Aquel que tiene temor de Dios en su corazón, hay bendición. Se va toda maldición del diablo. Dice, ¿oyeron la voz de Dios? ¿Y qué trajo esa atención que pusieron? Temió el pueblo delante de Jehová. ¿Ya oyó? ¿Qué pasó? Temió el pueblo. O sea, el temor de Dios creció en sus corazones por haber oído la voz de Dios. Analizaron y vieron, es cierto, todo este mal que nos ha venido ha sido por eso. Corríamos para cualquier lado menos para la casa de Dios. Cuando usted viene para la iglesia, usted ve un montón de carros. ¿Usted cree que todos van para el culto? No, unos van a ver el partido, otros van a comer. Hermano, hay unos que madrugan para estar en el restaurante. Pregúnteles si vienen temprano al culto. Hay muchos que no. Me voy a levantar tempranito para estar en el restaurante. No corren para la casa de Dios, corren para sus andadas, un montón de cosas.
para ver el partido, para ir a visitar a alguien, para un montón de cosas. ¿A qué horas nos vamos? A las 4 de la mañana, está bien, voy a estar listo. Pero a la iglesia no puede llegar a tiempo. Está terrible. Amén. Entonces, por eso el Señor les habla y vienen ellos, ponen atención a la palabra y dice: esto no puede venir de nadie más que de Dios. Amén. De nadie más que de Dios. Es cierto, hemos fallado, corremos para muchas partes menos para la casa de Dios. Por eso nos ha venido este mal. Y hubo temor de Dios en el corazón de ellos. Amén. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló. ¿Por qué? Por mandato de Jehová. ¿Cuándo? En ese instante. Acuérdense que Ageo le llevaba una profecía que Dios ya le había dado al pueblo. Una profecía que Dios ya le había dado a Ageo para que se la diera al pueblo. Ahora, cuando el pueblo pone atención a esa palabra de Dios: meditad en vuestros caminos, ¿por qué les ha venido este mal? ¿Por qué yo he detenido la lluvia y los frutos y las bendiciones sobre vosotros? Cada uno corría para su casa, menos para la mía. Mi casa estaba desierta. Todo el mundo trabajaba en lo propio, menos para mí. Amén. Entonces ellos entendieron, oyeron eso, y el temor de Dios creció en ellos. Luego que esto sucede, viene el Señor y le pone palabra en ese instante al profeta Ageo. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Qué lindo. ¿Cuándo es que Dios habló así? Cuando el pueblo puso atención a la voz de Dios y hubo temor de Dios en el corazón de ellos. Entonces viene Dios y dice: yo estoy con vosotros. No había estado con ellos antes. Lo que había estado con ellos eran maldiciones en vez de bendiciones. Amén. Había pura sequía sobre toda la tierra de ellos, porque Dios no estaba con ellos. ¿Y por qué Dios no estaba con ellos? Porque nadie ponía atención a la palabra, nadie se congregaba. Y como no ponían atención a la palabra, no había temor de Dios en ellos. No sabían discernir entre la mano derecha con la mano izquierda. Hacían lo que les daba la gana sin importarles que era una abominación delante de Dios. Cuando usted se congrega, usted aprende aquí palabra, lo cual le hace sabio a usted para ser salvo. Y lo único que hace salvo al hombre es la obediencia a Dios. Haciendo el hombre la voluntad de Dios, viene la salvación a nuestras vidas. Amén. Entonces le dice el Señor al pueblo: yo estoy con vosotros. Amén. ¿Por qué? Porque ahora sí hay temor de Dios en el corazón. Si hay temor de Dios en su corazón, Dios está con usted. Dios está con su pueblo. Amén. Eso tiene que saberlo usted. Y el mismo espíritu que hay en usted le hace saber y entender si Dios está con usted o no. ¿Cómo? Si yo estoy con Dios, el espíritu que Dios ha hecho morar en mí me hace entender que Dios está conmigo. Pues yo no puedo decir que yo estoy con Dios si yo no le obedezco a Dios. Amén. Yo no puedo decir que Dios es mi Padre y que yo soy su hijo si yo no le obedezco. Amén. Nosotros tenemos que ser hijos obedientes. Cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos declarando a la gente, al mundo, al pueblo, a quien sea, que somos hijos de Dios porque obedecemos a Dios. Amén. Y que Dios es nuestro Padre, y todo lo que le pedimos Él nos lo da. Claro, lo que nos conviene. Él nunca le va a dar a su hijo $1,000,000 y sabe que se va a ir a comprar un Lamborghini y le va a meter toda la velocidad y se va a hacer pedazos. No le va a dar $1,000,000 y este nunca se va a acordar más de la iglesia. Y más va a decir: ¿cuánto sería de diezmo? No es demasiado dinero para ese pastor. Sí, porque existe ese error. La carne piensa que es para el pastor el diezmo, y es para Dios. El pastor nada más es un administrador. Si el pastor
hace mala administración con ese dinero que es del Señor, el pastor va a tener que darle cuentas a Dios. Pero ahí usted queda exento de esa culpa. Como cuando yo comencé a diezmar, cuando comencé en los caminos del Señor. Señor, aquí está lo tuyo, este es tu diezmo. Haga lo que haga ese pastor con él, está entre él y tú. Ahí está tu diezmo, ahí cumplo la palabra que me mandaste. Y desde entonces he sido bendecido yo. Y aunque se enoje y gruñan los impíos, yo sigo diciendo, soy bendecido porque hago lo que Dios me ha mandado. No, aún pastores se enojaban conmigo cuando yo decía que yo era bendecido. Es una envidia que entra terrible. Yo siempre digo lo mismo, porque no haces lo que yo hago. Y ya no vas a ser tú el envidioso, sino otros te van a tener envidia a ti. ¿Y qué es lo que hago yo? La voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que tengo yo? Lo necesario para vivir. No necesito más nada. Tengo techo y comida. Con eso estoy servido. Amén. Porque el party no es aquí en la tierra. La fiesta no es aquí. La fiesta va a ser en el reino de los cielos cuando lleguemos allá. Amén. Allá va a ser la fiesta. Bendito sea Dios. Entonces, lo que yo le quiero decir a usted, el punto aquí es este: ¿cuándo es que Dios está con nosotros? Cuando hay temor de Dios en nuestras vidas. ¿Cuándo es que hay temor de Dios en nuestros corazones? Cuando ponemos atención a la palabra de Dios. Entonces vemos que es Dios hablando a nuestros corazones y el temor de Dios crece en nosotros. Y luego lo que me llama mucho la atención es que cuando Dios dice esto, yo estoy con vosotros, dice Jehová, en el versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. ¿El espíritu de quién? Despertó el espíritu de Zorobabel. Fíjese bien que no es el espíritu de Dios. El hombre está hecho de cuerpo, alma y espíritu. O sea que nosotros tenemos un espíritu de vida en nosotros. Es el espíritu del hombre, no es el espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Es la tercera persona, la tercera divina persona de Dios. Amén. Entonces, cuando Dios despierta el espíritu del hombre, entonces ese espíritu está alerta para conectarse con el Espíritu de Dios. Y es cuando el hombre viene a obedecer lo que Dios le está mandando que haga. Denle un aplauso fuerte al Señor. Leemos el 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. ¿Quién era? ¿Quién era Zorobabel? Gobernador, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Y el espíritu de quién? De todo el resto del pueblo. Todo por escuchar la voz de Dios. ¡Qué lindo! Amén, hermano. Se despierta el espíritu del pueblo. Se despierta el espíritu del hombre cuando oye la voz de Dios, cuando crece el temor de Dios en su vida, cuando reconoce que Dios está con él. Entonces se despierta el espíritu del hombre y viene el espíritu del hombre y se conecta con el espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Y es entonces cuando el hombre empieza a trabajar para Dios, empieza a trabajar no para él, sino para Dios. Dice todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Ya oyó? Es entonces cuando trabajamos en la obra de Dios. Es entonces cuando trabajamos en la obra de Dios. Cuando el Espíritu se despierta en nosotros. Amén. Vamos a Génesis capítulo 26.
Sabemos, amado hermano, de que Dios estaba con nuestro padre en la fe, Abraham, porque Abraham tenía fe. Fe es creer. Abraham creía en Dios. Dios le hablaba y Abraham obedecía. ¿Cuántos entendemos eso? Dios habla y el pueblo obedece. Esa es fe. Amén. Ahora de Abraham sale Isaac. Y dice en Génesis 26, versículo 23, y de ahí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. Está hablando con Isaac aquí. No temas. ¿Por qué no temas? ¿Qué quiere decir no tengas miedo? No temas, porque yo estoy contigo. Qué lindo es que Dios le diga eso. Amén, hermano. Y no solo eso, dice: y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Mire que cuando el padre es obediente, todos sus hijos reciben la bendición de Dios. Amén. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Dice: yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Qué lindo es eso. Amén, hermano. Bendito sea Dios. Vamos a seguir leyendo. Leamos el versículo 25, que es el que sigue. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Amén. Cuando la gente ve de que Dios está con usted, aún sus enemigos se acercan a usted. Amén. Porque saben que hay bendición en usted y ellos quieren bendición también. Amén. Eso es bueno. Sabemos que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre vosotros, entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Se querían asociar con él porque sabían de que Dios estaba con él. ¿Con quién? Con Isaac, hijo de Abraham. Amén, hermano. Y dice el 29: que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Él no está diciendo te corrimos de nuestra tierra, dice te enviamos en paz. Tú eres ahora como bendito de Jehová. Qué lindo es que le llamen bendito de Jehová. Qué lindo es que le llamen a usted bendita de Jehová. ¿A quién se le puede llamar bendito de Jehová? Aquel que tiene temor de Dios en él, aquella que tiene temor de Dios en ella. La mujer que tiene temor de Dios en ella no peca. El hombre que tiene temor de Dios en él no peca. Y esto lo convierte en un bendito de Jehová, porque Jehová está con él, está con ella. Amén. Lo descubre todo el mundo. Amén. Porque todo lo que emprende le sale bien. ¿Qué dice? Seguimos leyendo. Versículo 30. Entonces él les hizo banquete. ¿Quién? Isaac. Les hizo banquete. ¿Quiénes eran? Eran unos enemigos. Era Amalek. Enemigos de Israel. Los hicieron corridos de la tierra. Viene Isaac y les hace banquete. Y comieron y bebieron. Esa es la diferencia del siervo de Dios. Amén. No guarda rencor. Es como un niño. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, dijo el Señor Jesucristo. Así tenemos que ser nosotros, amados. Qué lindo es cuando usted trata con alguien que es un siervo de Dios. Usted de repente agarró ira, agarró coraje y dijo cosas que no eran muy favorables, que no eran muy amables. Y usted desea con todo su corazón que su hermano no guarde rencor en contra suya. Y se lo encuentra al día siguiente y lo abraza y le da un gran abrazo y le dice: Dios te bendiga, hermano.
todo olvidado. Porque para eso somos hijos de Dios. ¡Qué lindo! Él les hizo banquete. El 31 dice: y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Y el 32, ahí está la respuesta: al ser humilde como Dios manda. 32 dice: en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Tener agua es una bendición, amado hermano. Los animalitos pueden tomar agua. Lleva a aguar a los animalitos al pozo. Todo crece, amén, el fruto, todo. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beer-seba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Besemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Estamos hablando ahora de Esaú, amén. Sabemos que Esaú estaba haciendo siempre lo contrario de su padre, amén, y lo contrario acerca de Dios. Esaú fue el que vendió su primogenitura a su hermano Jacob, ¿verdad? Por un plato de comida. No vendamos nuestra salvación por un plato de comida, hermanos. Vengan a ofrecerle lo que le vengan a ofrecer. Primero la salvación de nuestras almas, de ahí todo lo demás. Amén, hermano. Bendito sea Dios. Vaya conmigo al capítulo 28. Ya leímos acerca de Isaac, hijo de Abraham. Ahora vamos a leer de Jacob. Génesis 28, estamos en el 26, vamos a capítulo 28, desde su versículo 10 para entender. Amén, hermano. Versículo 10 dice: salió pues ¿quién? Jacob. Amén. ¿De dónde? De Beer-seba, ahí donde vivía su padre. Salió pues Jacob de Beer-seba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. O sea que puso una piedra de cabecera. Amén. Iba camino de Beer-seba a Harán. Amén. Iba en busca de su tío Labán. Muchos ya conocen esta historia, amado hermano. Y cuando se acostó y puso aquella piedra de cabecera, versículo 12, soñó. Dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Estaba soñando Jacob, amén, y estaba viendo que los ángeles subían y bajaban de aquella escalera. Aquella escalera tocaba el cielo y estaba apoyada en tierra. Versículo 13: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. O sea, Jacob podía ver que en dónde estaba Dios. Amén. Y dijo, el cual dijo, dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Amén. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Cuál es la simiente? Cristo Jesús. Amén. Todos los que tenemos a Cristo Jesús alcanzamos esta bendición. Amén. Versículo 15: he aquí, yo estoy contigo. Esa es la clave de todo. Ese es el tema del mensaje. No temas, yo estoy contigo para salvarte. Amén. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Amén. Así hay muchas personas que están en un lugar donde saben que ahí está Dios y no lo saben. Amén. Y tuvo miedo, dice. Ese es el temor que Dios hace crecer en nuestros corazones. Temor a Dios.
tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto. ¿Qué hizo? Voto, diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Versículo 22, el que leímos: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ese es agradecimiento de corazón por todo lo que recibimos de Dios. Amén. Bendito sea Dios. O sea, de que Jacob conocía la palabra de Dios. Jacob había entendido esto por medio de su padre Abraham, por medio de su padre Isaac. Todo lo que los hijos ven hacer a su padre, eso hacen ellos. Y si usted hace lo que Dios le manda en su palabra, lo que Dios le manda en su palabra, usted va a ser bendecido, y sus hijos lo van a ver, y ellos van a hacer lo que manda Dios en su palabra, y sus hijos van a ser también bendecidos. Amén. Como padres de familia, nosotros todos amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos en donde quiera que ellos vayan. Acuérdense que ahora el hijo apenas cumple 18 años y dice: yo me puedo ir si quiero. Me dijeron en la escuela que yo podía hacer lo que yo quisiera. Amén. Entonces, una vez que cumplen 18 años, luego se van y usted ya perdió control de ellos. Estoy hablando de la mayoría. Hay unos que no. Pueden tener 30 años y están bajo el rigor de papá y mamá, porque han entendido que papá y mamá se debe de respetar. La Biblia dice: honrad a padre y a madre, no importa cuántos años tengan. Y el hijo que obedece la palabra de Dios es bendecido donde quiera que va. Dice: honrad a padre y a madre para que te vaya bien. Amén. Así dice. Entonces hay hijos que les va mal porque no agarran el consejo de papá y mamá. En vez de agarrar consejo, le ponen a insultarlo. Por eso les va mal y a usted le duele en su corazón. Y dice el Señor: de la misma manera me duele en el corazón cuando yo te digo algo a ti y tú no lo obedeces. Le doy un aplauso fuerte al Señor. Jeremías capítulo 1. Vamos a Jeremías capítulo 1. Tenemos que ser rápidos aquí porque el tiempo se va volando. Jeremías 1:14. Leemos: me dijo Jehová. Mira que estos profetas no hablaban lo que ellos querían, hablaban lo que Dios había dicho. Amén. Me dijo Jehová, dice: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Amén. O sea, está anunciando mal sobre todos los moradores de esa tierra. Porque he aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad. ¿Cómo? A causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron. La gente se olvida de Dios. La gente deja a Dios, no poniéndose a pensar antes que Dios es nuestro único refugio, nuestro único auxilio en el tiempo de peligro. Si no tenemos a Dios, estamos a la intemperie. Una mosca nos puede matar si no tenemos a Dios de nuestro lado como nuestro protector. Dejar a Dios es una torpeza. Dejar a Dios, ¿por qué? ¿Será algo mejor que Dios? ¿Será el dinero mejor que Dios? ¿Será el trabajo mejor que Dios? ¿Podemos recibir del patrón algo que no podemos recibir de Dios? Por eso tiene que leer la Biblia usted, amado hermano, amada hermana. Por eso yo tengo que leer la Biblia, por eso tengo que congregarme, por eso tengo que poner atención a lo que Dios me dice. Si no, vamos a andar en la misma torpeza del mundo, sin buscar a Dios, pensando que dejando a Dios es lo mejor que pudo haber hecho en su vida. Lo único que acarrea es maldición.
destrucción y muerte. Amén. ¿Y qué dijo? ¿Por cuál versículo vamos? 17. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos. Cuando el siervo de Dios tiene temor de la gente, ¿qué sucede? La gente no recibe la palabra de Dios. Por eso tenemos que hablar lo que Dios nos ha mandado que hablemos. Esta es bendición para el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo que oye y obedece la voz de Dios. Amén. Por eso le dice que se ciña los lomos y que les hable cuanto Dios diga. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Amén. Usted ha visto los siervos de Dios que se han levantado bien y de repente empiezan a torcer las escrituras. Todos somos pecadores, dicen. ¿Qué? Entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿No fue para perdonarnos, para limpiarnos de todo pecado? ¿O sería para seguir pecando? Claro que no. El Señor odia el pecado, repudia el pecado. Amén. Dice, para que yo no te quebrante delante de ellos. Usted los ha visto quebrantados delante del pueblo. Hombres con enfermedades incurables dentro de la iglesia. Por no hacer lo que Dios le mandó que hiciera. Amén. Versículo 18. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, los príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¡Qué lindo! Qué lindo es reconocer eso, que Dios está con nosotros. Estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿sí o no? ¿Cuántos ciclones pasan? ¿Cuántos ciclones han pasado? ¿Cuántos ciclones hay ahorita en el aire? ¿Cuántos ciclones han tocado tierra allá? ¿Cuántos terremotos sobre toda la tierra? ¿Cuántas guerras? ¿Cuántas enfermedades, pestilencias? ¿Cuánta hambre? ¿Cuánta sequía? ¿Cuántas llenas? Y entre más y más las catástrofes son más severas. Amén, aleluya. Y dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo para librarte. Qué lindo es eso. Usted come bien, usted duerme bien, porque sabe que Dios está con usted a donde quiera que usted vaya. Dios está con usted. Donde usted esté parado, ahí está Dios con usted. Y si está con usted, está con sus hijos. Si está con usted, está con sus seres queridos. Créanlo, que Dios es tan lindo, tan misericordioso, que si usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, Dios va a hacer todo lo posible para que su corazón no sufra, para que su corazón no llore por un ser querido. Dios se los guarda por amor a usted. Denle un aplauso fuerte al Señor. Estamos en Jeremías. Vamos al capítulo 15. Jeremías capítulo 15 rápidamente, porque el tiempo apremia aquí en este lugar. Versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová. Me gusta comenzar siempre los versículos en así dijo Jehová, para que no diga usted que fue el hombre hablando, sino Dios. Estas palabras. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, hay una condición, ¿verdad? Hay una condición. ¿Por qué el Señor quiere, antes de que el Señor dice, y yo estoy contigo, antes de decir esa frase, primero nos manda que nos convirtamos? Porque sabe Dios perfectamente bien que un corazón no arrepentido va a seguir pecando, va a seguir haciendo lo que le da la gana. Arrepentido es sentir ese dolor por haberle fallado a Dios y querer regresar el tiempo y borrarlo todo y no fallarle a Dios. Ese es arrepentimiento. Me arrepiento lo que hice.
Pero ¿qué dice el impío? ¿Qué dice la impía? De todo lo que hice, no me arrepiento. El asesino dice, si volviera a nacer, lo vuelvo a matar. Ahí no está Dios. Porque Dios es bueno. Dios es amor. Amén. Donde hay malos pensamientos no está Dios. Por eso tenemos que cuidar lo que viene a nuestra mente y a nuestro corazón. Cuidar. Estar a la vanguardia. Viene el mal pensamiento, inmediatamente te reprendo, Satanás. Te vas fuera en el nombre de Jesús. Yo tengo la mente de Cristo. Y Cristo Jesús no pensara así. ¿Qué es lo que sucede con el hombre que no tiene palabra de Dios? Porque no ha recibido. Y si ha recibido, lo toma como un regaño, como un insulto. ¿Qué sucede con este hombre o con esta mujer? Viene el mal pensamiento y dice, sí, es cierto. En cuanto lo tenga frente a mí, me ve a escuchar. Y si se me pone rezongón, lo topo del pescuezo. Mal pensamiento. Y si me anda con cosas, le aflojo todas las balas. Ya. Es mal pensamiento. No podemos recibirlo. Porque lo primero que tenemos que decir, amados, es: Señor Jesús, ¿qué harías tú en mi lugar? Inmediatamente el Señor dice: yo agarro ese pensamiento, lo tiro a tierra y lo pisoteo en el nombre de Jesús. Amén. Porque si vuestro enemigo viene, te toca la puerta y te pide de comer, dale de comer. Si te pide un vaso de agua, dale ese vaso con agua, para que seáis hijos de Dios, hijos del Altísimo, hombres perfectos, mujeres perfectas, así como Dios es perfecto. Eso es ser un hombre perfecto, que ama a sus enemigos, que les hace favores a sus enemigos. Dice, porque si le haces favores solamente a los que te aman, ¿qué de más haces si así hacen lo mismo los impíos? Se llevan bien entre ellos, pero acércateles tú a ver qué va a pasar. Ya viene ese otra vez a hablarme de la Biblia, dicen. Cierra la puerta, no se la vayas a abrir. Es terrible. Tenemos que ser perfectos, así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Y el Señor habla en nuestra naturaleza humana, hermano. Porque el único perfecto en santidad es Dios. El único perfecto en santidad es Dios. Él es divino, Él es santo, pero Él quiere que seamos perfectos en la naturaleza con que Él nos creó. Dice que Noé era hombre perfecto. Así como Dios lo creó. Amén. Y ahora, ¿qué sucede? El hombre no quiere una mujer, ahora quiere otro hombre. La mujer ya no quiere un hombre, ahora quiere una mujer. ¿Será eso ser perfecto? No. Eso es tener una mente retrasada, una mente torpe, una mente animal. Amén. No, perdón, estoy ofendiendo a los animales. Un animal no hace eso.